Seguramente ustedes han visto alguna persona que ha tenido algún infarto o alguna situación que comprometa su corazón. Vamos a ver aquí cómo es que surgen los latidos cardíacos y cómo es que se transmiten a lo largo del sistema de conducción, lo cual permite al corazón trabajar como una bomba. Cuando hablamos de las bases del electrocardiograma, vamos a ver desde los potenciales de acción hasta el sistema de conducción y cómo esto se manifiesta a través de un registro gráfico en un papel que se llama electrocardiograma. Ya sabemos que existen células autorrítmicas, las cuales permiten generar potenciales de acción de manera espontánea y además repetitiva y con un ritmo. Los potenciales de acción se conducen de manera ordenada. Hay una secuencia desde el nodo SA hasta las fibras de Purkinje y el músculo ventricular, de manera que todo queda suficientemente ordenado para poder permitir que se contraigan las aurículas un sexto de segundo antes que los ventrículos. Ya sabemos que las aurículas le mandan a los ventrículos la sangre. El mecanismo de la ritmicidad es relativamente sencillo. Tiene que ver con la fase 4 del potencial marcapaso. Es decir, cuando se alcanza el punto más bajo en el potencial marcapaso, inmediatamente empieza a entrar otra vez el sodio y el calcio, de manera que llevan el voltaje de la membrana hasta el umbral, se despolariza y viene entonces un nuevo potencial de acción. La despolarización del potencial marcapaso es la fase 0 y la repolarización en la fase 3. Recuerden que en nuestros potenciales no tenemos meseta. El sistema de conducción eléctrica del corazón inicia en el nodo SA y hay una razón por la que este es el marcapaso y voy a mencionar enseguida. Después, los nodo SA se comunica con el nodo AB a través de las fibras internodulares, que son 3, anterior, media y posterior. Cuando el impulso llega al nodo AB, al nódulo AB, hay una disminución de la velocidad del potencial de acción. Es como cuando pasa uno por un lugar, si va, por ejemplo, de Montemorelos a Monterrey, al pasar por Allende o al pasar por Santiago, reduce uno la velocidad porque son zonas urbanas. Aquí pasa algo similar. El potencial de acción reduce su velocidad en el nodo AB. Después del nodo AB tenemos unas fibras que se llaman haz AB o haz de His, que son continuación del nódulo AB, y va a llevar el potencial hacia los ventrículos a través de dos vías que se llaman rama derecha y rama izquierda. Finalmente el potencial va a llegar a las fibras de Purkinje, las cuales están en estrecho contacto con las células de los músculos ventriculares para poder estimularlas y producir la contracción. Es más fácil que entendamos todo esto a través de un dibujo. Ustedes pueden ver aquí el nodo SA ubicado en la aurícula derecha, las vías internodulares o internodales que llevan el impulso de nodo a nodo. Y también existe una vía que no está marcada aquí, que lleva de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, ¿sí? Vía interauricular. Además, estas vías internodulares o internodales hacen contacto con los músculos de los ventrículos y permiten estimularlos para que se contraigan. En el nodo AB dijimos se retrasa el impulso. Después del nodo AB tenemos el haz AB o haz de His y enseguida las ramas por el tabique interventricular hasta la punta del corazón y regresan después a la base. Esto es el sistema de conducción eléctrica. Hay que conocer la secuencia, el orden, porque eso va a determinar que podamos entender qué es lo que sucede en el electrocardiograma, por qué se ven ciertas ondas de alguna manera u otra. Entonces, el nodo SA.
Es una banda pequeña de células autorrítmicas y es el marcapaso normal del corazón. La razón es porque el marcapaso aquí, las células tienen la más alta tasa de generar potenciales de acción, mayor que los otros posibles marcapasos. Es decir, la frecuencia con la que laten aquí, o más bien con la que se producen los potenciales de acción y en consecuencia el latido cardíaco, es de 70 a 80 potenciales por minuto. Esto se va a reflejar en la frecuencia en el paciente, ¿verdad? Lo que sea la frecuencia de potenciales de acción, generalmente, si no hay problema de conducción, va a ser la frecuencia cardíaca. Y los otros potenciales marcapaso, que son el nódulo AB, tienen una frecuencia menor. Por decir, si el nodo SA está disparando a 80 potenciales por minuto, cuando este dispara 1, el otro apenas va a la mitad. Entonces, lógicamente, gana el nodo SA. El que dispara primero sus potenciales es el marcapaso normal. No es porque sea el primero en la vía, etcétera, sino simplemente es porque tiene el mayor frecuencia de potenciales de acción. De paso, si el nodo SA falla, van a entrar en acción el nódulo AB, y si este falla, van a entrar las fibras de Purkinje, que también pueden producir potenciales de acción con esa frecuencia de 15 a 40. Obviamente los ritmos aquí ya son anormales. Lo normal es en el nodo SA y decimos que es un ritmo sinusal. Sinusal viene del nodo SA. Las vías de conducción hacia aurículas y ventrículos mencionamos que tenemos dos. La interauricular, que va a transmitir de la aurícula derecha a la izquierda, y las internodulares, que son anterior, media y posterior, van a transmitir de nodo a nodo. El potencial de acción entonces va a pasar a los ventrículos solo a través del haz de His. No hay ninguna otra vía, por lo menos en situaciones normales. Puede haber otras vías, pero son aberrantes y causan cambios en el electrocardiograma. ¿Qué en cuanto al nodo AB? Podemos decir, también es un pequeño aglomerado de células y tienen aquí un retraso llamado retraso fisiológico. Y eso permite entonces que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos. La razón por la que existe este retraso es porque hay pocas uniones gap, esas uniones de hendidura o comunicante que permiten que haya una comunicación directa de una célula cardíaca a otra célula cardíaca, son menos, están en menor cantidad, por lo tanto es más difícil que pase, es decir, hay más resistencia a la transmisión, y esa es la explicación por qué se retrasa el impulso, porque hay pocas uniones gap. Tenemos aquí la representación, en la parte superior están cortadas las tres vías internodales, anterior, media y posterior. Llega aquí el impulso, noten los números que tenemos aquí, son los segundos que tarda en llegar el impulso, en este caso desde el nodo SA, que está más arriba, hasta el nodo AB, 0.03 segundos. En el nodo AB, noten que es una estructura pequeña, mucho más pequeña que las vías internodales, el retraso es de 0.09, porque al inicio son 0.03 segundos lo que lleva de tiempo y al final es 0.12. Quiero decir que solo en este pedacito tardó 0.09 segundos. O sea, 3 veces más que lo que tardó en llegar desde el nodo SA hasta el nodo AB. Claramente vemos entonces que hay un retraso fisiológico en el nodo AB. Y aquí tenemos el anillo que separa a las aurículas de los ventrículos. Es un anillo que no permite el potencial de acción, separa eléctricamente a estas dos cavidades y solamente a través de la porción penetrante del haz de His es por donde el impulso puede pasar desde el nodo AB hacia el haz de His
y continuar hacia las aurículas, perdón, hacia los ventrículos. La porción penetrante entonces es la porción inicial y tenemos una porción distal que genera las ramas derecha y la rama izquierda. Noten que después del nodo AB eran 0.12 segundos que llevamos de tiempo y cuando llega a las ramas son 0.16, es decir, 0.04. También hay retraso, pero el principal retraso definitivamente es en el nodo AB. El haz de His es el único lugar entonces por donde puede pasar el potencial de acción y sus porciones son la porción penetrante, como ustedes vieron, que atraviesa el anillo fibroso, y la porción distal que da origen a las ramas derecha e izquierda. Tenemos las fibras de Purkinje como el último parte de la vía. Son grandes fibras, tienen pocas miofibrillas porque se especializan más que nada en conducción, y aquí es el lugar donde la velocidad aumenta. Así como en el nodo AB tenemos la más baja velocidad, en las fibras de Purkinje vamos a tener la más alta velocidad. Y una explicación es porque hay muchas uniones gap en las fibras de Purkinje, así que el potencial de acción pasa rápidamente. Dura apenas 0.03 segundos. Quiere decir que es bastante rápido considerando el trayecto. Otra vez miren los tiempos. Nodo SA, aquí tenemos 0.0 segundos y hasta el nodo AB 0.03. Después 0.16 a la salida, 0.17, 0.18, 0.19. ¿Sí? Súper rápido. Avanzó desde el haz de His hasta las últimas fibras de Purkinje, 0.03 segundos. Es una distancia considerable, mucho más de la distancia que es el nodo AB. Por lo tanto, la velocidad de conducción en las fibras de Purkinje es muy alta. Noten que el corazón es como si fuera un triángulo. Aquí está la base en las aurículas y la punta en los ventrículos. Las bases de los ventrículos, aquí en esta parte, son las últimas partes en despolarizarse. 0.22 segundos es lo que tardó el impulso en llegar desde el nodo SA hasta esta parte en el ventrículo izquierdo. Estas son las velocidades de conducción en las diferentes fibras. Noten, en el nodo SA también la velocidad es baja, pero realmente aquí no nos interesa la velocidad, sino la frecuencia, porque aquí es donde se genera el impulso. Después en las vías auriculares, que son las que conectan a los nodos y también de aurícula a aurícula, es de 1 metro por segundo. En el nodo AB, 0.05, o sea, es una diferencia considerable. ¿Sí? No es la mitad, sino es 0.05, o sea, apenas un 5% de lo que es la velocidad en las aurículas. Y en el haz de His vuelve a aumentar a 1 metro por segundo, pero noten que en las fibras de Purkinje llega a ser 4 metros por segundo. Entonces, la más alta velocidad es en las fibras de Purkinje, la más baja velocidad es en el nodo AB. En el músculo ventricular también tenemos cierta velocidad, se reduce de manera significativa, pero sigue siendo pues mucho mayor que en los nodos, en el nodo AB. En un momento más entraremos con el asunto del electrocardiograma. Y aquí quiero mostrarles que existe relación entre los potenciales de acción intracelulares que están registrados aquí, por ejemplo, en el nodo SA, que ya sabemos que es un potencial de respuesta lenta, potencial marcapaso, y los otros potenciales como este del músculo auricular, que es un potencial rápido, la fase es muy rápido, la meseta es poco, pero el músculo ventricular tiene claramente un ascenso, una repolarización inicial y después una meseta y una repolarización final. Cada uno de estos potenciales se relacionan con el EKG. Por ejemplo, la onda P del EKG, aquí la podemos relacionar con el músculo auricular. El QRS, que tiene que ver con la despolarización del ventrículo, la podemos relacionar con este potencial. Y la repolarización
Si se fijan, la relacionamos aquí con esta fase, la onda T. Hay una perfecta relación entre uno y otro. Finalmente, quiero recordarles el asunto del control por sistema nervioso autónomo. El corazón no necesita los estímulos, el corazón tiene su propio ritmo, genera sus propios potenciales de acción, pero el sistema nervioso autónomo regula su actividad. El simpático va a inervar principalmente a los ventrículos y el neurotransmisor es la noradrenalina, que tiene un efecto cronotrópico positivo, un efecto dromotrópico positivo, un efecto vasmotrópico positivo y un efecto inotrópico positivo. O sea, aumenta todo: frecuencia, velocidad, excitabilidad y fuerza. Y lo hace a través de los receptores beta 1. En cambio, el sistema parasimpático, que utiliza el nervio vago y al neurotransmisor acetilcolina, va a actuar sobre todo en los nodos. Va a disminuir la frecuencia cardíaca y va a disminuir la excitabilidad. De hecho, disminuye tanto la velocidad como la excitabilidad y puede incluso bloquear la conducción a nivel del nodo AB. Esto es algo que se presenta cuando hay una estimulación vagal importante. Y finalmente, pues la acetilcolina actúa a través de receptores muscarínicos en el corazón.